Bueno, vamos a comenzar con la segunda mesa del día de hoy. Les voy a presentar a los expositores y en el orden en el que van a leer sus trabajos. El primero va a estar a cargo de Karina Rodríguez Yuto. Karina es argentina, pero vive actualmente en Estados Unidos y su trabajo se llama El concepto de superyo y un cambio de paradigma de Freud a Lacan. El segundo trabajo a cargo de Matías Bobeck, que es de acá de Buenos Aires, se llama La resistencia en los seminarios 1, 2, las diferencias entre Lacan y Freud. Y el tercer trabajo a cargo de Martín Mesa, argentino que vive en Salvador, Brasil, Más allá del conflicto psíquico-freudiano, la relación de confianza como noción del psicoanálisis por venir. Bueno. Bien, buenos días, muy contenta de estar acá entre tantos colegas y bueno, les traigo una propuesta, el concepto de superyo de Freud a Lacan. Este texto surge a partir de la presentación del proyecto de investigación de Alfredo que presentó en Apola este año. Y una de las cosas que dijo Alfredo en su presentación, creo que fue en el aula número 4, dijo que para que una teoría nueva avance, es necesario lograr que haya ejecutantes. Hace falta una masa crítica de participantes que la ponga en funcionamiento, si no, no llega a existir. Entonces, este trabajo intenta poner en práctica esa idea y continuar con la idea de superyo que presentó Alfredo y ver si es posible, digamos, avanzar esa teorización y poder diferenciarlo de la propuesta freudiana. Para hacer este trabajo, primero hice un recorrido por el texto del yo y el ello de Freud, pero lamentablemente esa parte del trabajo no se las voy a presentar, solamente las conclusiones, porque me llevaría mucho más de 20 minutos, así que me propongo presentar esa primer parte del trabajo del texto con Freud en el próximo año, en alguno de los espacios de investigación de Apola. La forma en que decidí hacer esta investigación es seguir el Index, que es el libro de Henry Crutzen, no sé si lo conocen, pero ustedes pueden elegir cualquier concepto, y el libro de Crutzen los guía por toda la obra de los seminarios de Lacan, los va guiando por aulas donde tiene que ir. Entonces yo decidí hacer esta investigación siguiendo el índice de Crutzen y lamentablemente solo conseguí el seminario 1, no conseguí avanzar más excepto los otros seminarios que fui para buscar otros conceptos, pero en lo que es esta propuesta va a estar la mayoría concentrado en el trabajo sobre el seminario 1 de Lacan. Y cuando son de otras citas, les voy a comentar cuál, pero digamos que mi proyecto de investigación recién va por el seminario 1. Bien, quería retomar una frase de nuestro colega de México, Yehu Hernández, que dijo que una teoría científica solo se considerará inválida si hay disponible un candidato para ocupar su lugar. Él trajo esta cita de Thomas Kuhn y yo creo que mi trabajo va en esa dirección. Tratar de probar que si la teoría de Freud, los conceptos que él propone, son inválidos es porque la propuesta de Lacan es más interesante y nos permite orientar mejor en la clínica. Esa es la idea de este trabajo. Bueno, entonces, propuesta de investigación. Precisamos pensar un nuevo concepto de superyo para pensar problemas clínicos. Esta es una cita de Lacan del seminario 1. Lacan dice, el concepto de superyo no está desarrollado. Tenemos que pensarlo en los distintos registros. Entonces, mi propuesta, desarrollarlo, pensarlo en los 3 registros y voy a proponer un extra, pensarlo en el campo de la neurosis y de la psicosis. Desde ya les aviso, en el seminario 1, que es lo que he trabajado, Lacan dice que el concepto de superyo es para neurosis, o sea que la propuesta que les quiero hacer con este trabajo es intentar pensarlo en el campo de la psicosis, siendo que Lacan mismo en el seminario 1 dice que el superyo es para neurosis. ¿La primera slide? Sí. Bueno, quería retomar, como la propuesta es continuar con la propuesta de Alfredo, quería retomar una frase de lo que él propuso como lanzador hacia donde quiero continuar trabajando. Alfredo propuso el superyo, la figura obscena y feroz, injusta según los códigos, aquel mandamiento que se impone al sujeto en la clínica psicoanalítica. Operamos cómo esto se inscribe en un proceso histórico en el cual la falla del otro es asumida como propia. ¿Cuál es la primera propuesta que les quiero hacer?
Les voy a leer una cita del Seminario 1 de Lacan. Lacan está hablando sobre el yo, pero escuchen lo que dice del yo. El yo está estructurado exactamente como un síntoma. No es más que un síntoma privilegiado del interior del sujeto. Es el síntoma humano por excelencia, la enfermedad mental del hombre. Ustedes no pueden dejar de sorprenderse de que el yo se construye, se sitúa en el conjunto del sujeto, exactamente como un síntoma. Nada lo diferencia. Como le estoy diciendo, Lacan propone esto para el yo y mi propuesta es lo mismo para el superyo. Es decir, que la propuesta con la que traigo con este trabajo es el siguiente. El superyo es un síntoma que quiere decir que es un problema a resolver, a ser trabajado en análisis. Vamos a leer dos. Bien. ¿Cómo le estoy proponiendo que el superyo es un síntoma? Tengo que proponer un concepto de síntoma de Lacan que estoy pensando para trabajar. Entonces, esta es la propuesta de síntoma. Es del Seminario 23. Es precisamente en tanto que el discurso del amo reina, esta era la cita que yo comenté ayer, que estaba pensando en el trabajo S1, S2, es precisamente en tanto que el discurso del amo reina que el S2 se divide, y esta división es la división del símbolo y del síntoma. Pero esta división del símbolo y del síntoma, ella está, si se puede decir, reflejada en la división del sujeto. Es porque el sujeto es lo que un significante representa junto a otro significante que estamos necesitados, por su insistencia, a mostrar que es en el síntoma que uno de esos dos significantes de lo simbólico toma su soporte. Ahí es un esquema como para que podamos pensar. En realidad la idea que estoy proponiendo es lo siguiente. Pensar la idea de otra escena. Es decir, si estamos planteando que el síntoma tiene que ver con la lógica de la cadena significante, es como que les hice un esquema general para pensar la escena y la otra escena. No es una representación de toda la cadena significante, sino en la idea de pensar cómo estructuramos la escena y la otra escena. Bien. Les voy a presentar ahora la diferencia que yo encontré entre Freud y Lacan. Vamos a la próxima. Este es un resumen de las diferencias, pero se las voy a ir explicando paso a paso, ¿sí? Este es un cuadro general que yo hice mostrando las diferencias básicas entre el concepto de superyo en Freud y Lacan. La primera propuesta que les quiero hacer es en el punto 3. Para Freud, el superyo es un imperativo categórico, es decir, es Kant. Para Lacan, la propuesta en autocontraposición, el superyo es un imperativo sobre mí. Freud, vamos a revisar Freud. Próximo, la 4. Bien, vamos a ver por qué digo que para Freud el superyo es el imperativo categórico de Kant. Esto es cita directamente. Tengo la cita, sí, del yo y el ello. Bien. Así como el niño estaba compelido a obedecer a sus progenitores, de la misma manera el yo se somete al imperativo categórico de su superyo. Ahora el superyo, la conciencia moral eficaz dentro de él, puede volverse duro, cruel, despiadado, hacia el yo a quien tutela. De ese modo, el imperativo categórico de Kant es la herencia directa del complejo de Edipo. Como le digo, esto es de texto de Freud, él mismo reconoce que su concepto proviene del imperativo categórico de Kant. En el libro Los principios de filosofía de Adolfo Carpio, describe que la conciencia moral para Kant es la conciencia del deber, que manda de modo absoluto. Debo hacer tal o cual cosa porque es mi deber hacerlo, ello aunque me cueste la vida, la fortuna o lo que fuere. Es el reino de lo que debe ser, donde aparece un imperativo que manda sin ninguna condición. Es un imperativo categórico. En el hombre, la ley moral se presenta con carácter de exigencia o mandato. Kant lo formula en los siguientes términos. Imperativo categórico en Kant. Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Solo obramos moralmente cuando podemos querer que en el principio de nuestro querer se convierta en la ley válida para todos.
Bueno, ahora les voy a presentar el resumen de la propuesta de Freud. Entonces, para Freud, el superyo es una instancia, yo, superyo, ello, el origen es el heredero del complejo de Edipo, la forma en que se presenta es igual al imperativo categórico de Kant, y para Freud es universal. No hay diferencia entre todos los seres humanos tienen un superyo con el mismo formato. Bien, vamos a pasar ahora entonces a la propuesta de superyo en Lacan. Vamos a la próxima. Bien. Yo acá en la cita le saqué la primera oración, pero decidí leérsela porque a veces queda la idea de que Lacan concuerda con todo en Freud. Y les voy a leer la oración que no puse aquí. Viene hablando del superyo en Freud, estoy en el seminario 1, y Lacan dice: en oposición a esta concepción conviene formular lo siguiente. O sea, él mismo está diciendo: mi concepto de superyo no es el de Freud. Y ahí viene la cita que estamos aquí. De modo general, el inconsciente es en el sujeto una escisión del sistema simbólico, una limitación, una alienación inducida por el sistema simbólico. El superyo es una escisión análoga que se produce en el sistema simbólico integrado por el sujeto. Ese mundo simbólico no se limita al sujeto, ya que se realiza en una lengua compartida, sistema simbólico universal, al menos en la medida en que se establece un imperio sobre una comunidad determinada, a la que pertenece el sujeto. El superyo es esta escisión en tanto que ella se produce para el sujeto, pero no únicamente para él, en sus relaciones con lo que llamaremos la ley. Entonces, para Freud es algo de la estructura del individuo, es una de las instancias, es heredado, no modificable, imperativo categórico de Kant, heredero del complejo de Edipo. Para Lacan, vamos a proponer la próxima. Bien, para Lacan es un imperativo sobre mí. ¿Por qué es un imperativo sobre mí? Porque hace un juego del origen de la palabra. Lo que hace Lacan es tomar yo. Super, en realidad, es un prefijo que es la forma latina en español de sobre. Entonces, Lacan hace ese juego en el seminario 1, traduciendo super yo, sobre mí. O sea que la propuesta de Lacan que hace con ese juego de palabras es pensar la presentación del superyo como un imperativo sobre mí. Entonces, en Lacan, el superyo es un imperativo sobre mí, una escisión del campo simbólico. Toda dimensión del ser se produce en la corriente del discurso amo, de aquel que al proferir el significante espera de él lo que es uno de sus efectos de vínculo, que no hay que descuidar y que depende del hecho de que el significante manda. El significante es ante todo un imperativo. O sea, ven la diferencia radical entre Freud y Lacan. Lo que está diciendo aquí Lacan, que el que manda es el significante. O sea, está clarísimo. El significante es ante todo un imperativo y el significante manda. Les voy a proponer el resumen, la próxima. Esta es la propuesta de Lacan, que puede ver totalmente opuesta a la de Freud. Espera que no puedo leer. Bien, entonces, es una escisión del sistema simbólico en relación a la ley, la figura obscena y feroz que trabajó Alfredo, el origen de Freud, heredero del complejo de Edipo, en Lacan es un efecto de la máquina del lenguaje, o sea, del significante. La presentación imperativo categórico en Freud, en Lacan, imperativo sobre mí. El significante es ante todo un imperativo, seminario 20. Y la propuesta que les estoy trayendo para pensar, le digo, es una propuesta solo para pensarla, recién estoy empezando, de pensar entonces que en Lacan el superyo, en lugar de ser universal, es un síntoma. Bien. ¿Vamos a la próxima? Sí. Bien. Entonces, si estamos pensando un cambio de concepto de Freud a Lacan, les propongo pensar un cambio en la dirección de la cura. ¿Qué pensamos como dirección de la cura? Establecer primero cuál es la estructura que llamamos A, si precisamos orientarnos con el esquema R o el esquema I. Lamentablemente tengo que asumir que ustedes entienden estos esquemas, no voy a tener tiempo para explicarlos, pero bueno, podemos ver la posibilidad en otra presentación de desarrollarlo. Y entonces
luego que establecemos un diagnóstico conjetural, determinamos dos campos, neurosis, psicosis. Trabajando con el concepto de superyo implicaría identificar el enunciado aislado del conjunto de la ley que luego aparecen los síntomas. Ese enunciado opera como un imperativo sobre mí, una ley sin sentido. Bien, entonces ahora les voy a proponer pensar el superyo en el campo de la neurosis y en el campo de la psicosis. En el campo de la neurosis vamos a trabajar con el esquema R, ¿sí? En los escritos de Lacan. Entonces, ¿qué dice Lacan? Se desprende dentro del campo esa figura obscena y feroz que consiste en un enunciado aislado del conjunto. Produce síntomas, entre ellos, uno de los más destacados, sentimiento inconsciente de culpabilidad. Bien. Entonces, ¿cómo? 5 minutos. ¿Quedan? ¿Nada más? Wow. Bueno, voy rápido. Bien. Espera que tengo que pensar qué hago en 5 minutos. Bien. Bien. Rápido, pienso rápido. Bien. Bueno, voy directamente. Lo que les quería contar. Sí, no, lo que quería contar rápido porque lo más interesante que encontré en el seminario 1 es que Lacan presenta su propio caso para pensar el superyo y él resuelve. Entonces les voy a contar por qué es interesante, porque de última trabajar caso clínico explica por qué Lacan plantea cómo es el superyo. Entonces, Lacan tiene un paciente que tiene síntomas en la mano y él dice que es un paciente que le viene de otros analistas que eran freudianos y como todo freudiano hicieron la interpretación clásica. Usted tiene problemas, síntomas en la mano porque ha ejercido masturbación infantil y ha sido reprimido y eso produce como efecto que usted tiene este síntoma en la mano. Lacan dice, fue interpretado 1 y 1000 veces, pero el síntoma continuaba. Entonces Lacan dice, bueno, evidentemente la interpretación que le dieron no funcionó. Entonces Lacan hace un trabajo interesantísimo de explicar cómo él continuó el análisis de esa persona. Dice que el sujeto era de una religión islámica y que lo que más le sorprendía de este sujeto es que él no practicaba la ley islámica. Dice, ¿cómo es posible que una persona que su familia practica la ley coránica, que es una ley que donde lo jurídico y lo religioso están juntos, este sujeto lo desconocía? Entonces, Lacan nos dice que el núcleo del síntoma del sujeto tenía que ver con que la ley coránica sanciona al culpable de robo con un se cortará la mano. Y este era el drama del sujeto. ¿Cuál era el drama? Su padre había sido funcionario de otro país, había perdido su puesto porque había sido un ladrón. Entonces, Lacan dice que el síntoma del sujeto tenía que ver con esta ley coránica que el robo se va a castigar con cortar la mano. De ahí, vamos al próximo. Bien, entonces Lacan hace una lectura de ese caso y dice, este sujeto entonces aisló del conjunto de la ley de modo privilegiado ese enunciado que luego apareció en los síntomas. Para él, ella está en el centro de toda una serie de expresiones inconscientes, sintomáticas, inadmisibles, conflictuales, vinculadas a esa experiencia fundamental de la infancia. Bien, voy a pasar directamente a la próxima. Bien. Es el campo de la neurosis. En el campo de la psicosis, la propuesta que les quiero hacer es la siguiente. ¿Se puede pensar el superyo en este campo? Lacan tiene una cita en Kant con Sade que dice lo siguiente. Tales fenómenos de la voz, concretamente los de la psicosis, tienen efectivamente este aspecto de objeto, y el psicoanálisis no está lejos en su aurora de referir a ellos la voz de la conciencia. En este campo, el superyo se presenta, propuse el esquema ahí. Entonces, tenemos que pensar cómo en este esquema se desprende la figura obscena y feroz por fuera del campo R, ¿sí? ¿Cómo se presenta? Imperativos, mandatos, ley sin sentido que le habla al sujeto. Algo le habla al sujeto, dice Lacan en el seminario 3. En el campo de la psicosis nos encontramos con que el sujeto dice, algo me habla.
Desde fuera del campo R llega un llamado al sujeto, un imperativo cae sobre él. ¿Qué dice esa voz? En algunos casos esta voz se puede presentar como un imperativo a ser. Aparece un llamado, una respuesta a la pregunta por el ser del sujeto. La forclusión del significante nombre del padre en este campo produce funcionamientos anómalos de significantes que pueden aparecer como una respuesta a la pregunta del ser. ¿Por qué? Porque ¿qué es A? ¿Pasamos a la próxima, Julián? Bien, porque A es el lugar desde donde puede plantearse la cuestión de la existencia. ¿Qué soy ahí? Referente a su sexo o a su contingencia en el ser, a saber que es hombre o mujer por una parte o por otra parte no podría ser. Es decir, que A es el lugar donde la pregunta por si soy hombre o mujer, estoy vivo o muerto, se puede hacer. Y Lacan dice, la cuestión de su existencia baña al sujeto, lo sostiene, lo invade. Entonces la propuesta es que este problema de la existencia que viene del campo lo invade al sujeto en la psicosis. Ejemplo, en el caso de Schreber, le aparece esta voz que le dice, eres una mujer, pero también le dicen que estaba muerto. Y hay un dios inferior que lo interpela y le dice, Luder, que era un neologismo. Bueno, ahí yo les había enviado un video para trabajar, que creo que no va a dar tiempo, pero les voy a dar un resumen entre lo que planteo de Schreber y lo del video. No siempre la cuestión de su existencia que invade, esta cuestión existencial que invade, es un empuje a la mujer. Puede presentarse como un empuje a ser. Un llamado, un imperativo que interpela al sujeto. No hay salida, el sujeto debe responder a este imperativo. Y tenemos que pensar este lugar como fuera de R en el esquema I. El concepto de figura feroz y obscena de Lacan nos puede orientar en estos problemas clínicos. El superyo es coercitivo, resalta Lacan. Estos casos expresan en psicosis una coerción a ser. ¿Podemos pensar entonces que la psicosis nos permite localizar este problema del superyo a cielo abierto, como dice Lacan? Vamos a pasar más adelante, otro más. Bien, aquí les resumo entonces la propuesta de cómo pensar el superyo en neurosis y psicosis con la propuesta del seminario 1 de Lacan. Entonces, en la neurosis tenemos los 3 registros anudados a través del funcionamiento del nombre del padre, en la psicosis desanudamiento de los 3 registros. En la neurosis hay un enunciado aislado imperativo que produce síntomas, como el caso que les conté de Lacan. En psicosis, el imperativo se puede llegar a presentar como un imperativo a ser. No es en todos los casos, porque psicosis no es un campo unificado. Entonces, solo se puede presentar en algunos casos. No puedo escribir del lado de la psicosis para todos los casos. Solamente estoy trabajando que en algunos casos se puede presentar esto. Es importante porque no está unificado. Entonces, en la neurosis, la forclusión del sujeto produce que ningún significante puede responder a la pregunta por el ser del sujeto. Es el famoso, un significante representa un sujeto para otro significante. No hay una respuesta a la existencia o al ser. En cambio, en psicosis, la forclusión del significante del nombre del padre puede aparecer un significante que responda a ese ser. Como les conté los casos de Schreber o el caso del video, donde aparece un mandato a ser. En los dos se desprende la figura obscena y feroz, pero que en psicosis aparece por fuera del campo R en el esquema, es decir, aparece en el agujero, y en la neurosis se presenta como un síntoma en la cadena significante, es decir, el juego, por eso les hice el esquema S1, S2, y lo que estoy proponiendo pensar, que Bruno hablaba de las escrituras, es una escritura que estoy intentando proponer, Bruno, no sé si va a dar cierto, pero lo que estoy proponiendo pensar es que en el campo de la psicosis, entonces, ese significante que es imperativo y que se presenta como un imperativo en semí, se dirige a un sujeto que no está barrado, porque estamos en el campo de la psicosis, entonces no funciona el objeto A. Entonces, tengo en realidad 2 propuestas de escritura. Una es esta, es un significante que se dirige en forma imperativa al sujeto, no barrado, y la otra que leyendo a Lacan se me ocurrió es que en el lugar del S1 podemos colocar el objeto A, porque Lacan dice que en el campo de la psicosis se presenta el objeto vos que le habla al sujeto. Entonces, escribí esta, la otra la estoy pensando, tengo que estudiar más, pero les quería decir que Lacan plantea las 2 cosas. Significante que se dirige al sujeto y plantea la voz como objeto A en el campo de la psicosis, directamente hablándole a un sujeto no barrado. Bien, creo que dejamos ahí porque no da más, así que seguimos otro día.
Bueno, buen día. Yo voy a trabajar la resistencia en el seminario 1 y 2, que corresponde a la enseñanza de Lacan en 1955 y 54. La importancia de este problema queda introducida con una cita del seminario 1 que dice: vamos a seguir las técnicas del arte del diálogo. Como el buen cocinero, tenemos que saber qué articulaciones, qué resistencias encontraremos. Es una analogía bastante interesante. Sigue diciendo: nosotros no disecamos con cuchillos, sino con conceptos. Extendiendo un poquito esta analogía, lo que propongo es pensar a la precisión con que se utilizan los conceptos como el filo del cuchillo del cocinero, y la crítica que voy a establecer es que en Freud se utilizan conceptos demasiado generales o ambiguos para pensar la resistencia. Cuando plantea el fundamento de la resistencia, Freud opta por elegir al yo, a veces al individuo en general y a veces a lo reprimido. Voy a citar: más allá del principio del placer, podemos decir que la resistencia del analizado parte de su yo. Sobre la segunda postura, Conferencia de Introducción al Psicoanálisis de 1917, cuando emprendemos el restablecimiento de un enfermo para liberarlo de sus síntomas patológicos, él nos opone una tenaz resistencia que se mantiene durante todo el tratamiento. Para la tercera postura, según la cual el fundamento de la resistencia está en lo reprimido, voy a tomar una cita de Lacan que da cuenta de este fenómeno ambiguo con el que se define la resistencia en Freud. Es del seminario 1, página 67. Percibieron claramente que en nuestro modo de abordar este fenómeno de la resistencia hay ambigüedad y no solo complejidad. Múltiples formulaciones de Freud parecen mostrar que la resistencia emana de lo que ha de ser revelado, es decir, de lo reprimido. También, para notar el carácter general con que trabaja Freud este problema, llega a preguntarse en ocasiones: ¿el padre del paciente muere? ¿Esto es una resistencia? Mi noción es que en los seminarios 1 y 2 Lacan es más claro. La resistencia sucede en el yo. Cito página 109 del seminario 2. Es a nivel del yo donde se producen todas las resistencias. Realmente nos preguntamos de dónde podrían partir si no fueran del yo. Ahora bien, en estos seminarios Lacan trabaja una relación muy estrecha entre el yo y el otro. Por lo tanto, se puede entender que más adelante Lacan diga que la resistencia proviene del yo, pero del yo del analista. Entonces, ¿cómo se entiende la resistencia como proveniente del yo del analista? Es bastante confuso, tal vez porque está muy impregnada nuestra idea de resistencia del sentido común, pero bueno, vamos a intentar avanzar un poco. Lo que propone Lacan es que la resistencia sucede cuando el analista cree poder interpretar de un modo verdadero o cree saber lo que pasa con el paciente, entonces insiste para conseguir lo que él cree que está sucediendo. Vamos a ver que esto se aclara cuando Lacan trabaja este problema en función del deseo. Para eso vamos con otra cita de Lacan. Resistencia hay una sola, la resistencia del analista. El analista resiste cuando no comprende lo que tiene delante. No comprende lo que tiene delante cuando cree que interpretar es mostrarle al sujeto que lo que desea es tal objeto sexual. Se equivoca. Lo que imagina que es aquí objetivo solo es una pura y simple abstracción. Es él quien está en estado de inercia y de resistencia. Más adelante vamos a volver a esta cuestión de la caracterización como una inercia de la resistencia, pero acá me parece que con el deseo sexual es claro cómo el analista puede creer saber cuál es el deseo sexual como un dato objetivo y hacer avanzar, insistir en el análisis para que se acepte, se asimile. Y bueno, cuando se tiene esta idea de objeto sexual, tal vez podemos agregar que se podría llegar a tener una hipótesis de por qué no está siendo aceptado. Entonces se tiene un estado inicial y a dónde se quiere llegar. Cuando se cree que eso es una verdad, lo único que se hace es escuchar y cada vez que aparece algo relacionado con esta idea que tiene el analista, intervenir como produciendo una inercia. ¿Y qué va a suceder
según Lacan, si pasa algo así, bueno, la cosa no funciona, y cuando se pregunta uno por qué no funciona, ¿qué se responde? Bueno, el sujeto, el individuo se está resistiendo. Y Lacan dice, ¿por qué se responde esto? Bueno, porque Freud también lo dijo así. Y cito, del seminario 2, página 340. Pero la cosa no marcha. En ese momento es el punto de viraje, se dice que el sujeto resiste. ¿Por qué se dice esto? Porque Freud también lo dijo. Pero ¿qué quiere decir resistir? Se comprendió tanto como se comprendió deseo sexual. Se piensa que hay que empujar y es ahí donde el propio analista sucumbe al señuelo. Les mostré lo que significaba la insistencia del lado del sujeto sufriente. Pues bien, el analista se pone en el mismo nivel, insiste a su manera y en forma evidentemente mucho más necia, ya que es consciente. Entonces tenemos acá establecidas dos insistencias por parte del sujeto sufriente, que podemos relacionarlo con la insistencia de la cadena significante que trabaja en el escrito sobre la carta robada, y también por otro lado tenés la inercia, la insistencia que produce el analista cuando cree saber sobre el objeto sexual o interpretar lo que le está sucediendo al analista. Un ejemplo de esto, según Lacan, lo tenemos en el relato de Freud sobre el caso Dora. Entonces, Freud lo que va a hacer es intervenir según sus prejuicios sobre para qué está hecha una muchacha, según Lacan. Para Freud, una muchacha está hecha para amar a un muchacho, entonces lo que le pasa a Dora es que ama al señor K. Cito. ¿Cómo dije Freud su intervención? Aborda a Dora en el plano de lo que él mismo llama la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Ya se los he explicado. Freud hace intervenir, esto es absolutamente evidente, su ego, la concepción que tiene acerca de para qué está hecha una muchacha. Está hecha para amar a los muchachos. Si algo hay que no marcha bien, que la atormenta, que está reprimido, para Freud lo único que puede ocurrir es que Dora ama al señor K. Y quizá de paso ama también un poco a Freud. Bueno, entonces ahora avancemos un poco sobre la cuestión de la inercia de la resistencia como inercia. Es una característica que no encontré en Freud, buscando en los diccionarios. Y cito, ¿a qué corresponde la resistencia en el tratamiento analítico? A una inercia. A una inercia, como tal, tiene la propiedad de no tener en sí misma ninguna especie de resistencia. A la resistencia, en el sentido de Widerstand, obstáculo a un esfuerzo, no hay que buscarla en otra parte que en nosotros mismos. Quien aplica una fuerza provoca una resistencia. A nivel de la inercia no hay ninguna parte de resistencia. Esto es medio confuso, habla mucho de resistencia e inercia, pero básicamente lo que nos interesa más a nosotros es que caracteriza la resistencia como un tipo de inercia, dijimos, del analista, propuesta por el analista. Para pensar la inercia, la entrada de la RAE, la Real Academia Española, nos propone la acepción física conocida, que ya la podemos encontrar en Galileo, pero más famosa por Newton, que más o menos dice: todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a no ser que una fuerza actúe sobre él. Es decir, esta fuerza externa estaría produciendo la resistencia. La resistencia acá, como dije, no está muy relacionada con lo que entendemos desde el sentido común. Me parece que hay que entenderla en un sentido mínimo, que es como lo que afecta a la prosecución del trabajo analítico. Entonces, el sujeto sufriente, la insistencia de la cadena significante, es una inercia con la que se enfrenta otra inercia, que es la inercia del analista, que cree saber qué le está pasando y cómo insiste en ese sentido, para que la cuestión avance. Entonces, ahora se complejiza un punto más, porque la resistencia va a aparecer como un fenómeno en algún sentido ineliminable en el análisis, porque la va a identificar con, como dije, el yo del analista. Si en el análisis los yo están encarnados, algún efecto de esa situación tenemos que encontrar. Entonces, Lacan avanza más allá de su propuesta de la resistencia en función del deseo sexual con un carácter más general. Entonces, considera a la resistencia como
un punto ideal, una hipótesis que utiliza el analista para comprender el proceso de análisis. Y cito del seminario 2, página 340. Desde la perspectiva que acabo de abrirles, son ustedes quienes provocan la resistencia. La resistencia, en el sentido en que la entienden, o sea, una resistencia que resiste, solo resiste porque ustedes hacen presión encima. Por parte del sujeto no hay resistencia. La resistencia, como cualquier clase de inercia, es una especie de punto ideal. Son ustedes quienes, para entender lo que pasa, la suponen. No están errados, siempre y cuando no olviden que se trata de vuestra hipótesis. Esto significa simplemente que hay un proceso y que para comprenderlo ustedes imaginan un punto cero. La resistencia solo empieza a partir del momento en que desde ese punto cero intentan, en efecto, hacer avanzar al sujeto. Entonces, la hipótesis, Lacan nos dice, no es del todo errada, no puede ser eliminable completamente. El problema sería, en mi opinión, trabajar como el objeto del deseo o la interpretación como una verdad establecida y no considerarla, no sostener el análisis en su carácter de hipótesis. Una hipótesis puede bien ser confirmada o refutada. En el caso de una verdad, se trabaja y se insiste en ese sentido. Entonces, al trabajarla como una hipótesis, la resistencia mermaría. Entonces, la pregunta si puede haber clínica sin resistencia parece, como venimos diciendo, que la respuesta es negativa, y para pensarlo, Lacan nos propone el esquema de la lámpara tríoda, que ahí tenemos una imagen de Stafferla, según la cual tenemos, por una parte, por un lado, vamos a esperarlo, mejor, porque es bastante difícil de explicar, la verdad. Ahí está. Tenemos la parte del cátodo, que cuando se calienta dispara una lluvia de electrones hacia el ánodo negativizado. Eso representaría la comunicación inconsciente-sujeto en la terapia. Y tenemos en el medio una grilla, que vendría a representar la función imaginaria del yo del analista, que como vemos es fundamental y como ya lo nombramos, es decir, no podría haber un efecto inconsciente captable si no fuese por esa grilla, si no fuese por la intervención del analista, si no sería posible cuestiones como autoanálisis. Entonces, del lado del inconsciente, como sabemos, no hay resistencia. Cito, del lado de lo inconsciente no hay ninguna resistencia, solo hay tendencia a repetirse. Si lo que sucede en el inconsciente pasa o no pasa hacia el ánodo, está determinado por la función del analista. Y voy a citar también. Página 184 del seminario 2. Pues bien, eso es la resistencia, la función imaginaria del yo como tal. A ella está sometido el paso o el no paso de lo que tiene que transmitirse como tal en la acción analítica. Este esquema expresa, ante todo, que si no hubiera interposición, resistencia del yo, efecto de frotación, de iluminación, de calentamiento, todo lo que ustedes quieran, los efectos de la comunicación a nivel del inconsciente no serían captables. Bueno, entonces, para terminar, como un pequeño resumen, hablamos de la resistencia como lo que sucede en esa grilla, que no es completamente ineliminable, dado que los sujetos están encarnados y dado que para que se efectúe una interpretación tiene que aparecer algo del yo del analista. Lo que se trata, dos puntos. El primero, no hacer intervenir prejuicios, como en el caso de Freud con Dora, y en el segundo momento, sostener la intervención con su carácter hipotético. Entonces, lo que se propone es una cierta, según Lacan, purificación subjetiva que permita al analizado recibir su propio mensaje invertido. Hola, buenas tardes. Bueno, lo que les quiero presentar es
En principio es básicamente la idea de dejar caer el conflicto psíquico freudiano, y la apuesta es que la relación de confianza como una noción podría venir a su lugar. También pueden ser otras. Yo elegí la relación de confianza, les voy a nominar los motivos y solo trabajaré un poquito uno de ellos. En principio lo elegí porque me parece que, como diríamos en Brasil, carimba, o sea, de entrada lo marca que nuestro objeto, aquello que trabajamos, el sufrimiento que abordamos, es relacional, ¿sí? Es decir, es un tipo de relación del sujeto, un tipo específico de relación del sujeto con el otro. Entonces, relación de confianza ya pone la cuestión en la relación, y específicamente lo que está en discusión es si es de confianza, ¿sí? Ese es uno de los motivos. El otro, que me parece interesante, es que, vamos a decir así, no ha pasado por la trituradora de carne del poslacanismo. Es decir, yo no he escuchado a nadie hablar de eso, con lo cual ya nos exime el trabajo de Sambiwar y tantas cosas. Así que bueno, economía, ganamos. Y también tiene, me parece, una otra ventaja, que es que si bien nosotros trabajamos con el rey está desnudo, siempre tenemos el riesgo de volverlo a vestir. Entonces, bueno, podríamos seguir a Lacan así como a Freud, y Lacan tampoco lo tomó como una noción, simplemente lo mencionó y nunca más lo retomó. Por ahí está, ese es un trabajo que habría que hacer, infiltrado en otras nociones, etcétera, etcétera, pero bueno, como concepto, como noción, no lo presenta, y esta es un poco la apuesta. Estos son dos motivos, y el tercero que voy a trabajar es que, ajustado a nuestro programa de investigación, me parece que tiene una heurística positiva en relación a una heurística negativa del conflicto psíquico. Es decir, articula mejor algunos problemas y propone otros a nuestra teoría. Tal vez un cuarto motivo sirva como introducción, que es que, Lacan propone esto en la clase 20 y 21, o sea, del 13 y del 20 de mayo del 59, seminario 6. Lo hace en un microcontexto, podríamos decir, donde trabaja deseo, interpretación, fantasma fundamental y corte. Ese sería el microcontexto en el que lo ubica. Entonces ven que, aunque relación de confianza tiene también el riesgo de ser pensado como autoayuda, está bien puesto en una relación estructural. Y tampoco es a la economía política argentina de la confianza de los mercados y todo eso. Eso no estaría por ese lado, aunque podríamos pensarlo. Entonces, ese es el microcontexto. Igual a mí me interesa marcar más el macro, que es el seminario 6. Y el seminario 6 nada más es que una tentativa de Lacan de resolver el problema de la biologización y normalización del psicoanálisis. Entonces Lacan en aquel momento dice: voy a reintroducir el concepto de deseo porque el psicoanálisis habla de libido, de tendencia, de contratransferencia, de relación de objeto, de construcción de la realidad, y eso abreva en las aguas del biologicismo y la normalización. Entonces esta era la propuesta de Lacan, y es interesante porque tenemos el mismo problema hoy, ya diagnosticado por Apolla, que el poslacanismo va a la biologización y a la normalización con goce, cuerpo, real, responsabilidad subjetiva, ¿sí? Lacan lo dice así en la página 399, dice: articular la teoría en esos términos y satisfacerse con la adaptación ontológica del sujeto a su experiencia del mundo significa que han abandonado todo contacto con su práctica de analistas. Está criticando al psicoanálisis inglés a partir de Glover, pero es un poncho que le cabe a Freud muy bien. Y Lacan parte de otro lado, es decir, no de esta adaptación del sujeto al mundo, sino parte, que eso sería en nuestra técnica, la relación de las fases libidinales con el objeto, y Lacan parte de la frustración que provoca la ciencia moderna en la identificación al objeto de conocimiento, y dice, reinterpretando el dispositivo freudiano, dice que lo que sucede allí, en la confidencia, en la confianza analítica, Freud nos designa esa cadena
estructurada con los mismos caracteres de cualquier otra cadena simbólica. Un poco la discusión que ayer se daba, ahí se podía pensar si es un lenguaje, como un lenguaje. Dice, bueno, con los mismos caracteres que cualquier otra cadena simbólica, y me parece que ahí tal vez es una particularidad que podamos considerar para nuestro campo, que es que allí el sujeto se desconoce, ¿sí? Entra en fading. Entonces también podríamos pensar en qué lenguas, en qué lenguajes un sujeto se desconoce o no se desconoce, y ahí también podría ser nuestra particularidad. Bueno, en ese punto me parece que son dos campos diferentes, ¿no? La ontología, por un lado, pensar un sujeto adaptado al mundo, el conflicto psíquico, que no sería más que psicología o pedagogía, y una cadena simbólica donde el sujeto se desconoce. En esa cadena simbólica el conflicto psíquico freudiano no tiene nada que hacer, me parece, no podría explicarlo, y la relación de confianza sería un concepto que podría introducirse allí. Bueno, rápidamente, para poder introducirlo en oposición, les comento Freud rápido, que ustedes lo conocen, pero saben que el conflicto psíquico para Freud, o para cualquier psicoanalista actual, es como la base de la cual se parte. Digamos, todo sufrimiento neurótico para Freud es un conflicto psíquico. O entre consciente e inconsciente, o libido y yo, dependiendo del momento de la obra. Y Freud lo dice así, en esquema del psicoanálisis. Dice, la etiología de todas las perturbaciones, ahí la palabra clave es todas, la etiología de todas las perturbaciones neuróticas es mixta. O se trata de pulsiones hiperintensas, esto es, refractarias a su dominamiento por el yo, o del efecto de unos traumas tempranos, prematuros, de los que un yo inmaduro no puede enseñorearse. Por regla general hay una conjugación de ambos factores, constitucional y accidental. ¿Sí? Básicamente, Freud, ABC. Esto nosotros lo tomamos con soda, pero es re problemático, digo, incluso para el propio Freud. Freud tenía, voy a destacar tres problemas, pero tiene muchos. Freud no podía nunca definir dónde estaba la contracción de la neurosis, cuándo se generaba la etiología, cómo era o cuándo había una recaída. O iba para las vivencias sexuales infantiles para poder determinar si eran orales, anales, pasivas, activas y dividir el tipo de neurosis, que después igual eso se le iba hasta el trauma del nacimiento y después, bueno, tenía que ir nunca encontraba el ombligo del sueño, que decía, bueno, pero entonces nada de lo material individual me permite, bueno, se embatataba todo con eso, entonces le quedaba la pulsión filogenética como un exceso. Y las reagudizaciones también eran terribles, porque Freud tenía ese problema que es de la eficacia analítica, que después se encontraba con los que atendía y estaba más loco que Elisa Carrió. O sea, una cosa, Freud decía, pero ¿cómo puede ser? Decía Freud, que si hemos analizado, hemos llegado hasta la roca de no sé dónde, y están con producción sintomática. Entonces, la explicación también era bastante médica, es decir, bueno, o por un aumento de pulsión, que no se sabe por qué, por cuestiones hormonales, de crisis vitales, o porque, bueno, hubo un residuo que quedó, entonces hay una otra vivencia de lazo asociativo y la despierta, y a partir de ahí, pero bueno, bastante flojo de papeles. Y por otro lado, el problema es que, aunque se diga que la centralidad del yo es post-freudiana, claramente el conflicto psíquico instaura la centralidad del yo, porque el conflicto psíquico nada más es que el yo midiéndose o con traumas infantiles o con pulsiones hiperintensas. Entonces tenés yo débil y yo fuerte todo el tiempo. Y ahí hay un otro agregado que después quisiera ver si da tiempo para discutir, es que se asocia el valor pactonomónico de la infancia con el yo. Porque es decir, si tendríamos un yo fuerte en la infancia, tal vez esos traumas no serían tan potentes como para... Y nosotros tenemos también el ABC de conflicto, es que hay un problema en la infancia. Y el otro problema, que sigue siendo parte de lo mismo, es que cuando el tipo se encuentra con las neurosis traumáticas y las neurosis de guerra, no encuentra ni conflicto entre libido y yo, y no encuentra vivencias infantiles suficientemente potentes para generar ese sufrimiento. Todo el mundo diría, ya que apela a la honestidad de Freud, diría, bueno, entonces vamos a revisar el conflicto de las neurosis. No. El tipo dice, hipótesis ad hoc, tenemos que suponer el conflicto sí o sí, y instaura, a partir de la idea de Ferenczi y Abraham, la idea del conflicto yoico. Entonces, en una especie
delirio, de yo de paz, yo de guerra. Entonces uno huye para el yo de paz, para no ir a la guerra, etc. Todo esto ustedes ya lo conocen, termina abrevando en las neurosis de paz, por un lado, que son las neurosis de transferencia, entendida como insatisfacción de la libido, y las neurosis de guerra o traumáticas como el peligro a la muerte o el terror. Y otra vez el yo central, en tanto un peligro interno o un peligro externo que afectan al yo. Con todo esto, básicamente, lo que les quiero decir, además de los que cada cosa daría para una elaboración mayor, es que no se puede, si sostenemos que la teoría son también elementos covariantes, no se puede sostener la apuesta que hace Lacan cuando comienza de decir el sujeto es diferente que el yo y tendríamos que considerarlo en esa diferencia, no se puede repetirlo como mantra, digamos, para que esto sea verdad. Digo, los argentinos sabemos que el mantra tiene un efecto, pero tiene un límite. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Llega un momento de decir, bueno, no. Más de 4 años no da. Este duró 100 años. Pero bueno. Entonces lo que digo es que para hacer esa diferencia, efectivamente, hay que dejar caer el conflicto psíquico, porque el conflicto psíquico te restaura el yo. ¿Sí? Bueno, en ese sentido, relación de confianza, intentaría ver qué conflicto hay entre el sujeto y el otro. Esto es lo que intento plantear. Para quien quiera buscarlo, es poco, no he trabajado mucho. La página 410 y 20 del seminario 6, ahí está todo, lo que yo voy a decir. 410 y 20, esa de Paidós, Starfela en francés, 264, 274. No hay grandes diferencias, en este caso se puede leer con confianza Paidós, en este caso, no hay grandes diferencias. Bueno, Julián, ¿podés poner Lacan, como les dije, presenta la relación de confianza articulado al esquema sincrónico de la dialéctica del deseo. Por cuestiones de tiempo no voy a abordar, y además supongo que todos más o menos pueden leer eso. Tal vez la única referencia ahí donde tiene sujeto SR, que es sujeto real, ahí tendríamos un problema, pero toda la explicación de Lacan está claro que es el otro, lo que llamamos el otro en los primeros cuidados, el otro que encarna el orden del lenguaje, ¿sí? Pero bueno, demanda el otro del lenguaje, sujeto real, demanda barrada, es la omnipotencia del otro y la demanda como otro valor, etc. Bueno, lo que quiero plantearles es entre el nivel 3 y 4, donde podríamos decir se pasa de la falta en el otro a la fórmula del fantasma, que Lacan lo trabaja así, dice, bueno, a partir de eso tenemos el fantasma. Y también se trabaja la serie de garantías complementarias de los otros no barrados. Que en esa, Lacan no lo dice, yo ahí creo que hay una, porque él ya directamente se va a trabajar sobre el fantasma como soporte del deseo, pero hay una elección a hacer, me parece, allí, porque también están o por el fantasma como soporte del deseo, o como los otros garantes, que me parece que podríamos pensar las fantasías neuróticas, o el fantasma histérico, el fantasma obsesivo. Pero bueno, Lacan esto no lo coloca. Entonces, entre el 3 y el 4, entre ese pasaje, Lacan va a decir lo siguiente. En la página 417. Dice, nada es más concreto que esto. No es ninguna etapa de la meditación filosófica, sino algo primitivo que se establece en la relación de confianza. Y la factorea, digamos, y dice, ¿en qué medida y hasta qué punto puedo contar con el otro? ¿Qué tiene de confiable los comportamientos del otro? ¿Qué consecuencias puedo esperar de lo que él ya ha prometido? En ese sentido concreto hay que entenderlo con la materialidad significante, él ahí porque viene trabajando con Hegel y entonces es la conciencia de sí trascendente y dice, bueno, eso. Y sigue, esta es la interrogación, estas tres que les comenté, esta es la interrogación en torno al cual gira uno de los más primitivos conflictos de la relación del niño y el otro. E incluso el más primitivo,
sin duda desde el punto que nos interesa, el deseo. El fantasma, el soporte del fantasma como soporte de deseo. Allí está la base y no en una pura y simple frustración o gratificación en la cual se instauran los principios de su historia. Allí está el resorte de lo que se repite en el nivel más profundo del destino. Allí está lo que rige la modulación inconsciente de sus comportamientos. Que el sujeto pueda o no hacer pie en algún otro es lo que determina lo más radical que hallamos en la modulación inconsciente del paciente neurótico o no. O sea, está todo acá para Lacan. Y en ese sentido me parece bastante claro. Es también hay que recordar, es toda la clínica de la pregunta, ¿no? De la neurosis articulada. Pero me parece que es más básico, porque ahí ya está un tipo de pregunta, ¿no? De la mujer hacia la muerte, del obsesivo. Y aquí se presenta como la relación de confianza al otro, ¿no? Que puedo contar con ese otro. Entonces, me parece que está claro que Lacan ahí lo establece como el conflicto más primitivo, ¿sí? No hay nada de libido y yo, no hay nada de ningún tipo de trauma infantil que se pueda suponer en la vivencia de ese individuo, que él lo llama frustraciones y gratificaciones, ¿no? Dice, no, es en esa relación, o sea, es una interrogación. Una interrogación que efectivamente, dice Lacan, a donde el otro, en ese nivel 3 que está barrado, no puede responder con la garantía, dice Lacan, de que no hay significante que garantice la secuencia concreta de ninguna manifestación significante. Dice, lo único que queda, en ese punto no hay ninguna compensación real, a no ser esa posibilidad de compensaciones, pero dice, lo único que queda es la foi en la parole, la fe en la palabra. ¿Sí? Y dice, se depende allí de la articulación de la buena fe o mala fe del otro. Es decir, nos instaura Lacan, me parece, en la cuestión de lo que también se puede trabajar como el genio de la lengua o el dios engañador, el dios que engaña. Hay toda una serie de articulaciones posibles. Pero bueno, a mí me parecía que lo que les quería plantear entonces es que en ese punto porque tendríamos que pensarnos cómo se pasa en ese punto de una neurosis, cuando se encuentra con la falla del otro, cómo se pasa, o qué sucede con algunos sujetos, no son neuróticos, se encuentra más o menos con la falta del otro y se instaura algún fantasma, alguna fantasía con el objeto del deseo, se soporta y se vive. Y nosotros trabajamos con aquellos que no, que hacen una fantasía neurótica, en términos o histéricos o obsesivos, o podríamos pensar alguna otra, y tendríamos que llevarlos a hacer esa formulación del fantasma. Bueno, ahí me parece que la noción de confianza, es decir, en qué medida puedo confiar en ese otro y qué ese otro articula de eso. ¿Sí? Me parece que es interesante como pasaje para un lugar o a otro. Con esto, dos cuestiones. Ahí habría muchas cosas para decir, pero creo que me voy a enredar todo, así que si alguien pregunta, lo intentaré formular después. Pero lo que quería plantearles dos cosas ahí. En principio que con esto se generaría primero una nueva narrativa, podríamos imponer una nueva narrativa del sufrimiento neurótico. A mí me parece mucho más, digamos, en términos descriptivos, más atinada, que la que se plantea si el sujeto tiene mucha pulsión y todo ese tipo de cosas. Y que Lacan dijo varias cosas sobre esto, les comento algunas para que vean que cómo nuestra clínica del neurótico está totalmente en relación a si el otro miente o no. Si dice la verdad, el neurótico es aquel que se pega mucho a esas palabras y podríamos decir, bueno, ¿es verdad o no? De hecho, las preguntas, por ejemplo, que Lacan articula como sufrimiento, son, esto es lo que me dices, pero ¿qué es lo que quieres? Y allí hay un agujero que dice, bueno, y sí, ¿y con qué me elijo? ¿Con lo que quiere? ¿Con lo que elige? ¿Por qué me dice una cosa? ¿O por qué vas a Cracovia? ¿No? Se decía, bueno, un ejemplo ya antiguo, hoy podríamos decir,
¿Por qué me dices que seré libre comprando dólares si después tendré que sacar un crédito para comprar frutas? Bueno, qué sé yo, ahí parece, para actualizar un poco la relación al otro. Pero también es lo que el otro día me parece que Pedro trajo, creo que es el seminario, sí, ya termino, 5 minutos creo que sobran. Es lo que Pedro trajo como el inconsciente que miente, el inconsciente que dice la verdad y que también miente. Y entonces ese es un problema. Yo entiendo que a veces los psicoanalistas en eso de la media verdad estamos, no, pero bueno, que miente y dice la verdad, y los neuróticos, y eso como sería muy bueno, que está bien, pero los neuróticos hacen un quilombo bárbaro con eso. Si miente, es verdad, si no, ¿por qué me dice eso? ¿Será que me quiere? ¿Será que es lo que quiero? ¿Por qué? Bueno, está eso en juego. Y me parece que eso justamente es relacional, es la posición que el otro tiene. Y por eso, diría, incluso se puede explicar algunas curas neuróticas que para Freud eran como la salida del análisis. Y decir, bueno, no, el tipo se enamoró, la mina se enamoró, está, y más o menos tiene algún otro con la cual cosa funciona. De alguna manera más acercado a su verdad del deseo, digamos, podríamos pensarlo. Pero bueno, entonces, les comento algunas citas de Lacan sobre esto que digo que tiene una cierta narrativa clínica para pensarlo. Dice, hay varias, leo alguna. En el misterio de la mujer, la histeria engaña su deseo y el obsesivo trata de engañar a la muerte con un sinnúmero de astucias y hazañas. La misión de la censura es engañar por medio del mentir. A Freud se le escapa que una verdadera transferencia abre la vía de la interpretación de un deseo de engañar. Y cuando se aborda el gozo en relación al saber y la verdad, que es el seminario 6, dice, se establece que la neurosis no es un problema de saber hacer con ese irreductible, sino de saber haberse, es decir, que el neurótico desconoce que está en un determinado campo de saber, se piensa en otro lugar, y eso porque cae en la trampa del otro. Es decir, tenemos otra vez esa relación a esa palabra del otro, a esa articulación significante del otro. Dicho esto, lo que yo quería más discutir, que no lo tengo nada claro, pero me parece que si es una relación entre sujeto y otro, toda la lógica de Freud de las huellas némicas caen, no se podría, y también cae la infancia como el lugar neurótico por excelencia traumático. Deberíamos pensarlo en otros contextos, porque si pensamos la infancia de esa manera, necesariamente nos articulamos a lo cronológico. En ese sentido, infantia, como lo trae Agamben, o como se rescata de la palabra del latín, que sería no con Loki, sino con Fari, nada más que sería esa capacidad, esa imposibilidad de hablar, pero es en público, en una tercera persona, es en relación al otro. Entonces, la infancia allí me parece que podría establecerse en cualquier discurso, o habría que verse en cualquier discurso, pero la infancia, una vez entrado al discurso, donde el sujeto queda como desconocido, el sujeto queda como en fading. La infancia, para nosotros, sería esa posibilidad discursiva en la cual, en algún momento, ese sujeto no se puede reconocer, no puede hacer pie en el otro. Lacan lo dice lindo, y que no sucede siempre. Me parece que nosotros lo tenemos como a veces muy exagerado. ¿Dónde está? Y ahora no lo voy a encontrar. Acá, a ver. Bueno, no lo tengo. Lacan lo dice lindo en algún momento, pero es básicamente donde Lacan hace la torsión ahí entre el sujeto, que en algún momento es y pasa al eso, ¿sí? Pasa al ello, como interrogativo, dice Lacan. Y ese pasaje es justamente donde él se desconoce y ahí supuestamente el objeto del deseo o el fantasma vendría a rescatarlo. Ese sería el pasaje. Entonces podríamos pensar la infancia en ese contexto y creería, no lo estoy argumentando muy bien, pero que la relación de confianza nos abriría todo un campo de poder pensar mejor, un tanto más preciso y clínico, la relación a partir de que la metáfora paterna actúa y se produce la extracción del objeto A,
tenemos todo un problema de la relación entre el otro, como lugar de la palabra, ya termino, y el otro histórico, ¿sí? Entonces, todas esas articulaciones, y cómo se posiciona el otro en función de la castración, en función de la palabra, esa relación de confianza podría dar algunos matices de por qué se desconoce el sujeto en esa cadena, o las posibilidades de, o no, límites de tener un soporte en la fantasía, en el soporte del deseo neurótico, ¿sí? Bueno, eso. Bueno, muchas gracias a los expositores. Ahora abrimos el espacio de preguntas. Les pedimos que el que quiera hacer alguna pregunta o comentario le pida el micrófono a Julián y antes de hacerla se presente. Mauro. Hola Mauro, y gracias para las intervenciones. Lo de Karina me ha gustado mucho porque abre a pensar algo en la línea trazada por Alfredo este año, pero seguir el trabajo que todos podemos hacer. Y allí hay una cuestión sobre la ley sin sentido, ¿no? Que se impone como la figura superyoica sobre mí, ¿no? Sobre mí. Y sobre este pasaje del yo al mí, del je à moi, te quería pedir si puedes apuntarle allí algo, ¿no? Y después quería pedir a Martín, esto del pasaje del conflicto psíquico a la relación de confianza. Bueno, más allá de todo lo que ya sabemos, conflicto psíquico es interno, habría un sujeto interno, bueno, pero no podríamos pensar que la relación de confianza es justamente lo que podría ser la salida del conflicto psíquico. O sea, el conflicto psíquico como conflicto entre dos discursos, entre los cuales el par-lettre está dividido, y la relación de confianza como la puesta en juego de algo que puede habilitar el acto, como cuando uno se clava, ¿no? de los 5 metros y puede confiar de que no le pasa nada tan grave. Mauro, te quería decir que a mí lo que me pasó con esto es que yo no estaba trabajando psicosis, porque el texto de Seminario 1 es sobre neurosis, pero cuando llegué a un resumen de las características de super-yo en Lacan, llegué a esto que no hice tiempo de hablarlo, pero dice, es coercitivo, imposible de localizar excepto en forma mítica, sobre mí y coherente con el registro y noción de ley. Ley sin sentido, reducida a algo que lo ignora. Y lo más interesante que dice Lacan es, la ley se reduce a algo que ni siquiera se puede expresar, como el tienes que. O sea, el superyo lo define en el final con tienes que. Cuando yo estaba trabajando con esto, veo ese video que les mandé, porque no daba tiempo para pasarlo aquí, veo un video donde esta persona, una persona de 60 años, es una persona religiosa. Es parecido al caso como es una persona religiosa en Estados Unidos, 60 años, familia, 4 hijos, el líder de una comunidad, y de pronto él te cuenta en el video, se le aparece esta figura feroz y le dice, eres una mujer. Y no tiene que ver con la sexualidad porque él te lo aclara, él quiere seguir con su mujer. Él dice que el problema que él tiene es que la mujer no quiere seguir con él. Y lo que es súper interesante es que no tenía este problema anterior. Él dice, yo cuando era un niño estaba feliz. O sea, a él se le aparece la figura obscena y feroz en la forma de Dios y le dice, eres una mujer, y él dice, no pude hacer otra cosa porque este es un llamado. Entonces, por eso estoy proponiendo esto, el imperativo, hacer, porque este hombre no sabe cómo escapar a esto, simplemente se transformó en mujer. Y es similar a lo que pasó a Schreber. Pero lo que yo quería proponer es que no es solamente
empuje a la mujer, que es una de las formas de trabajarlo, porque no es necesariamente a mujer. Y hay un caso clínico que me hizo pensar, personal, donde el empuje puede ser a ser homosexual, pero no tampoco por la cuestión de identificación sexual, simplemente porque la frase que viene es homosexual, homosexual, ¿sí? Entonces es muy interesante para mí, porque si empezamos a pensar eso en el Clínica de la Psicosis, es frecuente que pase esto, que el desencadenamiento del delirio es a partir de algo absolutamente sin sentido, como un tienes que matar, o Schreber, hay una parte que las voces de Schreber le dicen, estás muerto. Mauro, sí, por eso es bueno siempre presentar, porque hay alguien que lo dice mejor que uno. Así que sí, ese es un poco lo que quería decir, pero tal vez agregar allí que tiene la cara del conflicto, porque en la neurosis eso se instala como conflicto, y eso tiene que ver con la relación de ese otro, con la relación, con eso cómo se pone, y también nos obliga a nosotros pensar, en tanto encarnamos ese lugar como analistas, acá lo trabajó como resistencia, ¿qué hacemos con eso? Porque también ahí me parece que es muy interesante ver cómo en esa relación se puede posibilitar el acto o no. Y eso está en relación a confianza. Yo lo pienso en ese sentido porque me parece que, evidentemente, y estoy pensando diferencias, esto lo estoy trayendo para pensar diferentes modalidades de neurosis, inclusive para pensar las neurosis traumáticas, no así como estaba pensada, pero en esa relación de confianza, porque ahí la infancia para nosotros tiene un valor muy, muy alto, y que ese es un problema, porque si diríamos que en la neurosis hay una extracción de objeto A, por lo tanto se puede desplazar la función del otro, a veces el discurso infantil, que me parecía un poco con lo que Aide traía el otro día, de cierto de Edipo, trae cierta colonización, trae también cierta realización de esa neurosis que es nada más que en el otro de los padres, y esto es lo que se ve. La salida hoy es, bueno, no te quejes, no jodas, y no sé qué. Pero ahí también hay como un desplazamiento, por eso planteaba las relaciones entre el otro y... porque lo que me estoy preguntando en definitiva es si siempre tenemos que suponer que alguien que sufrió en la infancia va a ser neurótico, y si no podemos suponer como valor patognomónico que sea una relación con otros sin que haya pasado una infancia de ciertos traumas. La representación que más fácil se me viene, la empiria que más fácil se me viene para sostener esto, somos nosotros los analistas. Es decir, basta poner cualquier ser humano en una institución analítica para que sea neurótico. Y bueno, y no sé si tuvo muchos traumas infantiles o no, pero casi seguro que vas a ser neurótico en relación al saber y a la verdad. No vas a poder hablar mucho, no vas a poder decir muchas cosas, etc. Es decir, el otro día yo lo veía a Tomás Pal aquí, y dijo que entró en 2014, y lo comentaba con una amiga, diciendo, esto no existe con otro que no fuese Apola, un pibe que entra en 2014 en una institución y en 2019 está presentando las palabras de abertura, y además del desarrollo que él tiene, es imposible, digamos. Todos sabemos que no, que no sé, nos autorizamos a eso en otros lugares. Entonces, bueno, ese otro ahí es que lo estoy pensando. Hola, bueno, muchas gracias, Martín, es mi nombre. De nuevo, yo no sé si ya uno se empieza medio a brotar con las jornadas, pero yo empiezo a encontrar conexiones muy fuertes entre todas las ponencias. Creo que eso es un elogio que hay que hacer a cómo se compusieron las mesas, la verdad, es notable. A mí me da la impresión que, Karina, vos planteás algo que es fundamental y ha atravesado, me parece, todo el trabajo de Napola este año, que es si entre Freud y Lacan, si las diferencias entre Freud y Lacan no son una diferencia de paradigma, ¿sí? Y Kuhn dice, la relación entre paradigmas son guerras, por eso él habla en la historia de las revoluciones científicas, son combates discursivos, ¿sí? Por eso la dificultad quizás para aceptar, yo creo no quizás, la dificultad para aceptar el paradigma de Lacan es que es otro paradigma y rompe absolutamente con Freud, ¿sí? Y efectivamente me parece muy interesante el desarrollo. Creo que discute, al menos Alfredo ya no lo dice así, pero discute la primera presentación de Alfredo, porque Alfredo dijo, no existe el super yo, ¿sí? Yo fui y le discutí, le dije, si hay paradigma, ¿sí? No es que no existe,
superyo en un paradigma es una cosa, y el paradigma en Lacan es otra cosa. Y me parece efectivamente que vos le resolvés a Alfredo, ¿sí? Me parece la contradicción en la que cae cuando plantea que no hay superyo. Porque no hay superyo, ¿qué quiere decir? No hay el superyo de Lacan no es el superyo de Freud, pero hay algo llamado superyo que son cosas totalmente distintas. Y me parece tratando de aportar un poco a tu desarrollo, me parece que hay una diferencia. Es muy interesante la vía del superyo y la relación superyo-síntoma, y me parece que hay que pensar la diferencia entre legalidad y autoridad. O sea, podría ser que la legalidad, ¿sí? Digamos, sostener la legalidad del otro sea la manera sintomática y sostener la autoridad del otro sea la manera superyoica de relacionar al otro en tu esquema. Me parece súper interesante. Ahora bien, la relación, eso te digo, medio sorprendente que hay con los otros trabajos de esa postura, es que fíjense como que lo que Martín presenta como conflicto, ¿sí? Que es lo que Matías presenta como resistencia, ¿sí? Es una interpretación del saber, la interpretación canónica del saber para Freud, ¿sí? Y para Freud el saber es objetivo, ¿sí? O sea, esa relación, citaban a Alfredo cuando Alfredo dice, el psicoanálisis es un asunto de saber, yo siempre le agrego y la verdad, ¿no? De saber y verdad, ¿sí? Es efectivamente el conflicto freudiano, ¿sí? Es un conflicto donde la verdad es objetiva y donde la posición del analista es el portador del saber. O sea, Freud sabía cómo son las cosas. De ahí, efectivamente, y el fundamento objetivo era justamente en ese sentido, es historicista, en el sentido que busca en la historia el hecho fundamental. Y para Lacan, efectivamente, la relación del saber no tiene ninguna objetividad porque tiene otra teoría del lenguaje, la teoría del significante. O sea, no hay ningún saber objetivo, sino que el saber objetiva, lo que hablamos de la ontología materialista, la ontología lingüística. Y en ese punto me parece clave lo que vos estás planteando en términos de técnica, porque me parece que es la clave entre un análisis freudiano y un análisis lacaniano. No quiere decir que los lacanianos se posicionen muchas veces como freudiano, es qué relación al saber tiene el analista, ¿sí? Y efectivamente, lo que plantea Matías de la resistencia es cuando el analista cree que sabe, ¿sí? Porque él en su sentido, tiene una objetividad de la realidad que el paciente no tiene, ¿sí? Ejerce una pedagogía o un moralismo. Y efectivamente, me parece la posición del analista relacionada a lo que vos planteas de la confianza, algo así como si el analista para Freud es el portador del saber, me parece que la confianza que vos planteás en un análisis, digamos, de nuestro paradigma, es la autoridad de la pregunta. O sea, es un trabajo epistémico el que se produce de un análisis muy parecido a la crisis entre paradigmas. Los análisis son crisis paradigmáticas, ¿sí? En lo cual se va a cuestionar, ¿sí? Toda la estructura de saber y verdad que sostiene la realidad y la existencia del hablante. Y en ese punto es fundamental lo que vos decís, la posición de confianza, que lamentablemente no se ve. O sea, lo que se ve en los análisis post-lacanianos es que los analistas funcionan bajo la sugestión, ¿sí? de muchas veces del autoritarismo, incluso te diría así, de la bajada de línea, ¿sí? Son análisis moralistas. Y me parece que efectivamente que este modo que vos propones, el modo de la confianza, es qué lugar habilita la posibilidad de esa pregunta que interroga sobre la existencia, o sea, sobre el fundamento paradigmático que sostiene la existencia del hablante, ¿sí? Y efectivamente, así como la resistencia es del analista, ¿sí? Lo que se opone a la relación de confianza es la clínica de la responsabilidad subjetiva, ¿sí? La responsabilidad subjetiva es del analista, no es del paciente. Y es clave, me parece, cómo lee el analista, cómo puede leer con el paciente una pregunta que interroga el saber, la relación entre el saber y la verdad, y que la verdad es del deseo para Lacan, mientras que la verdad para Freud es la verdad del objeto. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, Martín, sí, es como que es lo que puse en el título, puse el concepto de superyo, o sea, para mí sí es un concepto y cambio de paradigma, por eso le puse ese título. Y también yo vi la misma relación que vos marcás con Matías, porque el caso que yo planteé, que es un caso de Lacan que se los recomiendo, leerlo en el seminario 1, que es exactamente lo que está contando Lacan, es el trabajo de Matías. Lacan dice que lo que erró en ese análisis es la resistencia de pensar que el analista sabía cuál era la interpretación. Dice, bueno, sí, pero pasó años con los mismos síntomas que no se resolvía, y cómo Lacan, avanzando con el concepto de superyo, consigue resolver la situación. Matías, ¿querés decir algo? ¿No? Bien. Soy Karina Glauberman. Muy interesante toda la mesa. Quería preguntarle a Martín
si es que entendí bien, que si hay algún conflicto en juego, se trata de un conflicto lógico que atañe al valor veritativo de los enunciados, digamos, ¿no? Pero quería preguntarte si habías articulado lo de la confianza con la creencia, porque la creencia sí es algo que insiste mucho en la obra de Lacan desde muy temprano de su obra. No religioso, ¿no? Sino más bien en este sentido lógico. Sí, lo tengo anotado evidentemente como algo a desarrollar en relación a la creencia. Como te dije, no he trabajado mucho, así que eso esto me permitió hacer es como el núcleo básico a partir de lo cual voy a intentar trabajar en determinados caminos. Uno es ese de la creencia, que sí, que Lacan lo plantea como fundamental y que me parece que es como de lo que se trata en la neurosis, en ese punto es eso. Bueno, me dicen que ya no tenemos más tiempo para más preguntas, tenemos que más o menos ajustarnos al horario. A las 14:30 nos volvemos a encontrar, ahora hay un momento para ir a comer. Muchas gracias a todos. Estoy enamorada del seminario 1, ¿no te encantó? Sí, es increíble. Yo no puedo creer que estoy estudiando lo mismo, porque yo veo lo que escribí digo, wow, es como si tuviéramos mundos paralelos.